Datos perturbadores. El cuerpo humano está lleno de bacterias, parásitos y microorganismos que viven dentro y sobre nosotros. De hecho, hay más células bacterianas en tu cuerpo que células humanas. Aunque muchas son beneficiosas, otras pueden influir en tu comportamiento, estado emocional e incluso tus decisiones. Algunos estudios sugieren que ciertas bacterias intestinales pueden alterar la producción de neurotransmisores como la serotonina, afectando tu salud mental sin que siquiera lo sepas. Cuando alguien muere en el espacio, su cuerpo no se descompone como en la Tierra, sin oxígeno ni bacterias. El cadáver se congela o se hincha por gases internos y queda en una nave cerrada. Además, no hay forma de enterrarlo, cremarlo o devolverlo a casa fácilmente. Esto plantea dilemas éticos sobre cómo tratar los cuerpos de futuros astronautas fallecidos en misiones largas. En algunas culturas antiguas, como la egipcia y la tibetana, la muerte no era el final, sino una transición. En el antiguo Egipto, se creía que el alma pasaba por múltiples etapas después de la muerte, incluyendo juicios ante dioses y enfrentamientos con demonios. Si fallabas en estos juicios, no solo morías, desaparecías para siempre, borrado del universo. La mayoría de los animales de laboratorio no sienten dolor durante los experimentos, porque se les daña deliberadamente el sistema nervioso para que no lo hagan. Esta práctica permite hacer pruebas quirúrgicas o farmacológicas sin interferencias del dolor, pero también plantea cuestiones éticas profundas sobre hasta qué punto podemos manipular la conciencia animal en nombre de la ciencia. Existen personas que nacen con una condición llamada sirenomelia o síndrome de la cola de sirena, en la cual las piernas están fusionadas, dando al bebé una apariencia similar a una cola de pez. Esta condición es extremadamente rara y generalmente incompatible con la vida, ya que suele venir acompañada de malformaciones graves en órganos internos. Los casos documentados han generado tanto fascinación como preocupación médica. La radiación puede transformar organismos vivos de formas inesperadas. En Chernóbil, tras el accidente nuclear de 1986, se descubrieron hongos negros que no solo sobrevivían en ambientes altamente radiactivos, sino que usaban la radiación como fuente de energía. Estos hongos, radiotróficos, absorben la radiación gamma y la convierten en energía química, algo que antes se creía imposible en organismos vivos. Y algunos gusanos marinos, como el Eunis aphroditoes, conocido como gusano bobo, pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud y tienen mandíbulas tan poderosas que pueden morder hueso. Lo más inquietante es que estas criaturas habitan cerca de zonas costeras donde la gente nada, y aunque no son agresivas, su mordida puede causar heridas muy graves. En la antigüedad, se practicaba la trepanación craneal como tratamiento para dolores de cabeza, epilepsia e incluso posesiones demoníacas que se hacía un agujero en el cráneo con herramientas rudimentarias mientras el paciente estaba consciente, sin anestesia, y muchos sobrevivían. Hoy en día, este procedimiento sigue siendo usado en neurocirugía moderna, aunque bajo condiciones completamente diferentes. Hay una enfermedad llamada fibrodisplasia osificante progresiva, o FOP, que convierte los tejidos blandos del cuerpo, como músculos y tendones, en hueso. Con el tiempo, el cuerpo se vuelve una especie de armazón óseo que impide moverse. Las personas con esta condición se llaman comúnmente hombres de piedra, y cualquier golpe o inflamación puede desencadenar más formación ósea. En la naturaleza, existe un fenómeno llamado canibalismo sexual, donde el macho es comido por la hembra durante o después del apareamiento. Ocurre en arañas, mantis religiosas y algunos pulpos. Lo sorprendente es que en algunos casos, el macho permite que esto ocurra porque aumenta sus posibilidades de reproducirse exitosamente. En algunas culturas amazónicas, como los Yanomami, la muerte no termina con el entierro. En lugar de eso, se realiza un ritual caníbal en el que los familiares comen las cenizas del fallecido mezcladas con comida. Este acto simbólico se considera una forma de honrar al difunto y mantener su espíritu cerca. Desafortunadamente, esto también ha sido vinculado a la propagación de enfermedades priónicas similares a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
En 1976, un hombre fue enterrado vivo en China durante la Revolución Cultural. Tras ser declarado muerto por autoridades médicas, fue colocado en una caja y enterrado. Por fortuna, despertó horas después y logró salir. Sin embargo, miles de personas han tenido destinos peores. A lo largo de la historia, muchos fueron enterrados vivos por errores médicos o supersticiones. Las cucarachas pueden sobrevivir semanas sin cabeza. Esto ocurre porque su sistema respiratorio no depende del cerebro y su sangre no necesita bombearse constantemente. Sin embargo, eventualmente mueren por deshidratación o inanición, ya que no pueden comer sin boca. Imaginar a un insecto caminando sin cabeza es suficiente para inquietar a cualquiera. En 2003, un hombre japonés de 61 años fue hallado muerto en su apartamento. Su cuerpo permaneció allí por más de 2 años antes de ser descubierto. Durante ese tiempo, la descomposición fue tan avanzada que solo quedaron los huesos y el sofá donde había muerto. La noticia se volvió viral, no por el deceso, sino por la indiferencia total de vecinos y familiares. Magic mirror in my hand, who's the fairest in the land? You're the fairest in the land, you're the fairest in the land. En el siglo XVIII, en Europa, se practicaba la autopsia pública como espectáculo. Médicos realizaban disecciones frente a audiencias de estudiantes y curiosos, a menudo sin anestesia ni respeto por el cuerpo. Muchas veces los cadáveres eran robados de cementerios para satisfacer la demanda académica. Estos eventos eran vistos como una mezcla entre educación y entretenimiento morboso. En la Antártida, hay un lago subglacial llamado Lago Vostok, que ha estado aislado del mundo exterior por más de 15 millones de años. Cuando se perforó por primera vez, se encontraron microorganismos desconocidos que podrían tener ADN completamente diferente al resto de la vida terrestre. ¿Qué pasaría si liberáramos algo que nuestro sistema inmunológico no pueda combatir? La bacteria Clostridium tetani, causante del tétanos, puede sobrevivir décadas en el suelo en forma de espora. Una vez entra al cuerpo, libera una toxina que bloquea la comunicación entre nervios y músculos, causando contracciones violentas, fracturas óseas y, en muchos casos, la muerte. El peor síntoma es la dificultad para respirar debido a la rigidez muscular. El cuerpo humano emite luz, aunque no la percibimos. Esta bioluminiscencia es extremadamente débil, miles de veces menos intensa que lo que nuestros ojos pueden detectar. Se cree que está relacionada con el estrés oxidativo y los ritmos circadianos. En el futuro, podría usarse como biomarcador de la salud celular. Un estudio reveló que el 40% de las personas que visitan cementerios lo hacen porque sienten que ahí están más conectadas con sus seres queridos fallecidos. Para algunos, es una experiencia reconfortante, para otros, obsesiva. Esta conexión emocional puede llevar a conductas poco saludables, como hablar con lápidas o pasar noches enteras junto a ellas. La neurocisticercosis es una enfermedad causada por una larva de tenia que llega al cerebro. Una vez en el cerebro, puede causar convulsiones, cambios de personalidad e incluso psicosis. En algunos países, es una causa importante de epilepsia adquirida. En 1982, en Argentina, durante la Guerra de Malvinas, soldados reportaron haber visto ovnis sobre los campos de batalla. No es algo único. Hay registros de avistamientos en zonas de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos expertos sugieren que el estrés extremo puede inducir alucinaciones colectivas, mientras que otros creen que hay algo inexplicable. Una persona puede estar técnicamente muerta y luego regresar a la vida. Este fenómeno se llama síndrome de Lazarus, en honor al personaje bíblico. Se han registrado casos donde pacientes que fueron declarados clínicamente muertos mostraron signos vitales minutos después de suspender los intentos de reanimación. La explicación científica aún no es clara. En algunas culturas africanas y asiáticas, se practica el entierro secundario. Primero se entierra el cuerpo, y meses después, se limpia el esqueleto, se lava y se vuelve a enterrar ceremonialmente. Durante este proceso, los familiares manipulan directamente los huesos del fallecido, algo que en Occidente sería considerado inapropiado, o incluso ilegal. La necrofagia es un trastorno psiquiátrico extremo en el que una persona consume carne humana.
No se trata de canibalismo ritual ni cultural, sino de un acto impulsivo y a menudo asociado con trastornos mentales severos. Es extremadamente raro, pero ha sido documentado en criminales famosos como Issei Sagawa, quien asesinó y comió a una mujer en París en 1981. La piel humana contiene una gran cantidad de ácaros llamados Demodex folliculorum, que viven en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Estos pequeños arácnidos se alimentan de células muertas y grasa. Todos tenemos algunos, pero en cantidades normales no causan problemas. Lo inquietante es que cuando mueren, se desintegran dentro de la piel, liberando bacterias que pueden causar acné o rosácea. En el espacio profundo, hay una región llamada el Gran Vacío, un área del universo con casi nada. Ni galaxias, ni estrellas, ni materia. Es tan vacía que si estuvieras allí, no verías ninguna estrella ni planeta, solo oscuridad absoluta. Pasarías el resto de tu vida en completo aislamiento, sin señales de vida ni puntos de referencia. En algunas prisiones de alta seguridad, se usa la privación sensorial como método de castigo. Se encierra al preso en una celda sin luz, sonido ni estímulos externos. En cuestión de días, comienza a alucinar, perder la noción del tiempo y desarrollar paranoia. Este tipo de aislamiento prolongado se considera una forma de tortura psicológica. La muerte cerebral no significa que todas las funciones corporales cesen inmediatamente. Incluso después de que el cerebro deja de funcionar, el corazón puede seguir latiendo y algunos órganos pueden mantenerse activos por días con soporte artificial. Esto plantea preguntas filosóficas y médicas sobre cuándo realmente ocurre la muerte. En el fondo del océano, hay bacterias que no necesitan luz solar ni oxígeno para vivir. Algunas obtienen energía a partir de sulfuro de hidrógeno, un gas mortal para los humanos. Estas criaturas extremófilas nos ayudan a entender cómo podría existir vida en planetas hostiles como Marte o lunas heladas como Encélado. La morgue digital es un término que describe cómo plataformas como Facebook y Google permiten dejar instrucciones para gestionar tu cuenta tras tu muerte. Esto incluye enviar mensajes post-mortem, designar un heredero digital o eliminar automáticamente tu perfil. Pero también plantea preguntas sobre la privacidad y la memoria digital. En el pasado, se usaban cuerpos de ejecutados para experimentos médicos. En el Reino Unido, por ejemplo, el Murder Act de 1752 dictaba que los asesinos condenados fueran colgados y luego entregados a cirujanos para disección. Esta práctica duró décadas y generó temor entre la población, ya que la desfiguración del cuerpo impedía un descanso eterno según las creencias de la época. Muchas civilizaciones antiguas creían que el sol era un dios que viajaba por el cielo cada día y moría por la noche. La idea de que el sol pudiera morir físicamente no es tan lejana. Dentro de unos 5.000 millones de años, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, engullendo Mercurio, Venus e incluso la Tierra. En Japón, hay un templo budista que ofrece bautizos para fantasmas abortados. Esta práctica, llamada Mizuko Kuyo, busca consolar el espíritu del bebé no nacido. Millones de figuras de cerámica representan a estos niños y se dice que protegen a quienes las visitan, aunque también generan controversia por su carga emocional y espiritual. El color del cielo no es azul por casualidad, sino por la forma en que nuestra atmósfera dispersa la luz solar. Lo curioso es que en otros planetas, como Marte, el cielo puede parecer rosa o rojizo por la composición de sus partículas. Imagina despertar en un mundo donde el cielo nunca es azul. Durante la Edad Media, se creía que los vampiros eran responsables de brotes de enfermedades como la tuberculosis. Personas que tosían sangre y perdían peso eran señaladas como víctimas de vampiros, y se realizaban rituales macabros con sus cuerpos para evitar que regresaran de entre los muertos. La electricidad estática puede alcanzar hasta 25 voltios, suficiente para dar un buen susto. Pero lo realmente inquietante es que, en ciertas condiciones, puede acumularse en el cuerpo sin que lo notemos. Esto explica por qué, en ocasiones, puedes recibir una descarga al tocar una puerta o incluso besar a alguien.
La parálisis del sueño es una experiencia aterradora en la que una persona despierta, pero no puede moverse ni hablar. Durante este estado, el cerebro sigue produciendo ondas cerebrales de sueño, y algunas personas reportan visiones de figuras oscuras o sensaciones de opresión. Muchos relatos históricos de abducciones extraterrestres coinciden con esta descripción. Algunos animales, como los pulpos, tienen 3 corazones. 2 bombean sangre hacia las branquias y 1 hacia el resto del cuerpo. Curiosamente, cuando nadan, el tercer corazón se detiene, lo que explica por qué prefieren arrastrarse. Nadar es demasiado cansado para ellos. En el año 2000, se encontró un cadáver momificado en un glaciar alpino. Tenía más de 5 años y se llamó Ötzi, el hombre de hielo. Lo más inquietante no fue su edad, sino que tenía flechas clavadas, signos de lucha y una expresión facial de terror. Murió hace miles de años, pero parece como si hubiera muerto ayer. En algunos países, como Noruega, se venden helados hechos con carne de alce. Aunque suena extraño, se afirma que tienen un sabor rico y distintivo. La idea de comer animales normalmente asociados con la caza mayor genera una extraña incomodidad cultural en muchos lugares. La NASA tiene un protocolo especial para astronautas que mueren en el espacio. Se llama Body Bag y contempla opciones como almacenar el cuerpo en una bolsa especial, lanzarlo al espacio o incinerarlo. Ninguna opción es agradable, y todas plantean dilemas éticos y prácticos. En el interior de la Tierra, hay bacterias que viven a temperaturas superiores a los 120 grados C, sobreviven sin luz, sin oxígeno y sin contacto con la superficie. Son tan extrañas que su ADN es muy distinto al de cualquier organismo conocido, lo que lleva a pensar que podrían ser alienígenas o precursores de la vida misma. La Luna tiene grietas que se abren y se cierran lentamente. Abren y se cierran lentamente. Esto indica que está geológicamente activa, a pesar de ser mucho más pequeña que la Tierra. Estas lunas sísmicas sugieren que hay movimientos internos que aún no entendemos bien. El ADN humano comparte un 60% de similitud con el de una banana. Lo inquietante es pensar que somos solo variaciones de una receta básica. En el Amazonas, hay tribus que practican el endocanibalismo como ritual funerario. En lugar de enterrar a sus muertos, los consumen para liberar su espíritu. Esta práctica fue prohibida, pero en algunas regiones remotas aún persiste en secreto. La voz que escuchas en tu cabeza cuando lees no es real, pero es tan vívida que parece que alguien esté hablando contigo. Se llama voz fonológica y es parte del proceso de lectura. Lo inquietante es que personas con esquizofrenia confunden esta voz con la de otra persona. En el desierto de Atacama, en Chile, se encontró un pequeño esqueleto de apenas 15 centímetros de largo. Se le llamó Atacama humanoide. Aunque inicialmente se pensó que era un extraterrestre, análisis posteriores demostraron que era humano con mutaciones genéticas extremas. Sus ondas de presión viajan por su interior y generan vibraciones que los astrofísicos usan para estudiar su estructura interna. Es como un instrumento cósmico que toca una melodía silenciosa. En la India, hay un templo donde miles de ratas son adoradas y cuidadas por los fieles. Se cree que son la reencarnación de almas sagradas. Caminar entre cientos de roedores puede parecer repulsivo, pero para los visitantes es una experiencia espiritual única. Algunos peces, como el pez globo, contienen una toxina tan potente que puede matar a 30 adultos sanos con solo una pizca. Lo más inquietante es que la toxina no mata de inmediato. Primero paraliza al cuerpo, dejando a la persona consciente pero incapaz de moverse o respirar. En ciertas áreas de Italia, se encuentra el vino de serpiente, un licor hecho con una víbora sumergida en alcohol. Se cree que tiene propiedades medicinales, aunque también es una tradición visualmente impactante y algo grotesca.